Hay reglas que existen para protegernos de nosotros mismos. El código de ética de la psicología clínica es claro, inflexible, diseñado para evitar que el poder inherente de la relación terapéutica se convierta en abuso. Durante 12 años, lo seguí al pie de la letra. Nunca toqué a una paciente más allá del saludo formal de manos. Nunca permití que mis propias emociones contaminaran el espacio sagrado de la terapia. Nunca, ni por un segundo. Consideré la posibilidad de que alguien pudiera entrar a mi consultorio y hacer que cada una de esas reglas se sintiera como una condena. Hasta que Valentina cruzó la puerta un martes de marzo. Tenía 32 años, crisis de ansiedad que la despertaban a las 3 de la madrugada. Y una forma de mirarme que hacía que el aire del consultorio se volviera más denso. No fue atracción inmediata. Fue reconocimiento. Como cuando dos personas hablan el mismo idioma en un país extranjero y de repente el mundo se vuelve menos hostil. Excepto que nosotras no podíamos hablar ese idioma. Yo era su terapeuta, ella era mi paciente. Y entre esas dos palabras existía un abismo ético que ninguna de las dos tenía permitido cruzar. Las sesiones eran de 50 minutos. 50 minutos cada semana donde yo tenía que escuchar su voz quebrándose al hablar de su dolor. Ver sus manos temblar cuando tocaba temas difíciles. Observar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no se permitía derramar. 50 minutos donde cada fibra de mi cuerpo quería consolarla de formas que mi profesión prohibía. 50 minutos de tortura autoimpuesta que elegí soportar porque la alternativa, abandonarla como terapeuta solo para poder tocarla como mujer, habría sido la traición más profunda. Mi nombre es doctora Camila Restrepo. Tengo 40 años, un consultorio en el centro de Bogotá y una reputación construida sobre la base de límites inquebrantables, o eso creía. Porque lo que aprendí durante los 6 meses que Valentina fue mi paciente es que hay límites que no se rompen de golpe. Se erosionan. Centímetro a centímetro, sesión tras sesión, silencio tras silencio cargado. Y cuando finalmente se quiebran, no es con un estruendo, es con un susurro, con un roce accidental de dedos al pasarse un pañuelo, con una mirada sostenida 2 segundos más de lo profesional, con la certeza devastadora de que algunas veces hacer lo correcto se siente exactamente como morir un poco cada día. Antes de continuar con esta historia que me ha llevado meses poder escribir sin que las manos me tiemblen, necesito ser absolutamente honesta contigo. Lo que vas a escuchar es ficción, creada con inteligencia artificial. Pero cada emoción, cada conflicto ético, cada segundo de deseo contenido está basado en la realidad de miles de profesionales. De la salud mental que enfrentan esta batalla silenciosa. Esta historia existe no para romantizar una transgresión ética, sino para mostrar el costo real de mantener límites cuando el corazón quiere demolerlos. Si algo en esta historia te toca, si alguna vez has tenido que elegir entre lo que sientes y lo que es correcto, si has experimentado ese tipo de deseo que solo se vuelve más intenso precisamente porque no puedes consumarlo, necesito que hagas algo por mí. Primero, suscríbete a este canal porque aquí contamos historias de amores complicados, de mujeres que eligen conscientemente el camino difícil, de relaciones que exigen más que pasión, exigen integridad. Segundo, déjame un like si ya estás sintiendo la tensión en estas primeras palabras. Si reconoces el peso de tener que contenerte cuando cada célula de tu cuerpo te grita que te rindas. Y tercero, lo más importante, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando en este momento. Y si alguna vez has tenido que esperar por alguien porque las circunstancias no permitían otra cosa. Porque esta no es una historia sobre 2 mujeres que se enamoran. Hay miles de esas historias y todas son hermosas. Esta es una historia sobre 2 mujeres que se enamoraron y eligieron conscientemente dolorosamente esperar hasta que amaras la una a la otra fuera ético. Y esa diferencia, esa capacidad de poner el bienestar de la otra persona por encima del deseo propio, es lo que transforma una atracción en amor verdadero. Ahora sí, volvamos a ese martes de marzo que lo cambió todo. Valentina llegó 15 minutos antes de su cita.
La vi desde mi oficina a través del cristal esmerilado de la sala de espera. Una silueta sentada completamente inmóvil. Las manos cruzadas sobre el regazo con una tensión que era visible incluso a distancia. Cuando di las 9 en punto exactas abrí la puerta. ¿Valentina Morales? Pregunté con la voz profesional que había perfeccionado durante años. Ella levantó la vista y algo en mi pecho se contrajo. No porque fuera hermosa o quiluera o de esa forma tranquila que no busca atención pero la captura de todas formas, sino porque en sus ojos había un cansancio que reconocí inmediatamente. El tipo de agotamiento que viene de pelear batallas internas durante demasiado tiempo. Pase, por favor, indiqué el sillón frente a mi escritorio. Tina entró con pasos cuidadosos, como si temiera ocupar demasiado espacio. Se sentó en el borde del sillón, la postura rígida, la respiración controlada con demasiada precisión. Había estudiado las técnicas de respiración. Eso era evidente. Probablemente las había aprendido de internet intentando hallar algo que claramente la había sobrepasado. Antes de empezar, dije, tomando mi libreta, quiero que sepa que este es un espacio seguro. Todo lo que diga aquí es confidencial. No hay juicio, no hay presión. Vamos a su ritmo. Valentina asintió, pero sus manos seguían apretadas en el regazo. No sé por dónde empezar, confesó. Su voz era suave, modulada, con un acento bogotano que suavizaba las consonantes. La doctora que me refirió dijo que usted era la mejor para casos de ansiedad. Sentí el peso de esa expectativa. Vamos a trabajar juntas, respondí. No soy la que va a resolver esto por usted. Soy la que va a acompañarla mientras usted encuentra sus propias soluciones. Hizo una pausa, estudiándome. ¿Siempre habla tan directamente? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, he descubierto que la honestidad, aunque a veces incómoda, es más útil que las palabras suaves. Por primera vez, algo en su expresión se suavizó. Me gusta eso. Se acomodó un poco más hacia atrás en el sillón, no completamente relajada, pero menos defensiva. Empiezo por los síntomas o por lo que creo que los causa, por lo que usted prefiera. Respondí. Este es su tiempo. Valentina respiró profundo. Me despierto a las 3 de la mañana sintiendo que me estoy ahogando. El corazón me late tan rápido que pienso que voy a tener un infarto. Las manos me tiemblan. No puedo volver a dormir. Y al día siguiente tengo que ir a trabajar y fingir que todo está bien. Anoté mentalmente los síntomas clásicos de ataque de pánico nocturno. ¿Con qué frecuencia sucede? 4. 5 veces por semana. A veces más. Su voz se quebró levemente. Estoy exhausta. No solo físicamente. Estoy cansada de tener miedo de irme a dormir. La vulnerabilidad de esa confesión llenó el espacio entre nosotras. Tuve que recordarme mantener la distancia profesional, no dejar que la empatía se convirtiera en algo más personal. ¿Cuándo empezó? Pregunté, manteniendo el tono neutro. Hace 8 meses. Después de que terminé una relación, hizo una pausa. Una relación con una mujer. No sé si eso es relevante para usted. La miré directamente. Todo lo que usted considere relevante lo es. Y para aclarar, este consultorio es un espacio completamente inclusivo. Su orientación sexual no es un problema a resolver. Es parte de quién es usted. Vi el alivio cruzar su rostro. Gracias. Mi terapeuta anterior. No fue tan comprensiva. Sentí una chispa de rabia profesional. Lo lamento. Debió haber encontrado apoyo, no juicio. Por eso me cambié a usted, dijo Valentina. Investigué. Vi que usted trabajaba específicamente con mujeres de la comunidad Chiumas. Que usted misma. Se detuvo, sabía lo que iba a decir. Mi orientación sexual no era un secreto. Escribía artículos académicos sobre la importancia de terapeutas queer para pacientes queer. Pero en ese momento, la forma en que ella lo mencionó, con esa delicadeza, creó algo peligroso. Una sensación de estar del mismo lado, no solo profesionalmente, sino personalmente. Sí, confirmé,
eligiendo mis palabras con cuidado. Soy lesbiana. Y tiene razón en que eso me da una perspectiva particular. Pero mi trabajo aquí es ayudarla a usted, no proyectar mis propias experiencias. Valentina asintió. Pero había algo en sus ojos, un reconocimiento que iba más allá de la simple gratitud por encontrar una terapeuta comprensiva. Cuénteme sobre esa relación que terminó, dije, redirigiendo la conversación hacia territorio más seguro. ¿Cómo fue el final? Ella me dejó, respondió Valentina, y por primera vez vi lágrimas formarse. Después de 3 años. Dijo que yo era demasiado intensa, demasiado emocional, que necesitaba arreglarme a mí misma antes de estar en una relación. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Y lo peor es que tal vez tenía razón. Tal vez soy demasiado rota para ser amada. La frase me atravesó. Extendí la mano automáticamente hacia la caja de pañuelos en mi escritorio, pero en el movimiento, mis dedos casi rozaron los suyos, casi. Retiré la mano inmediatamente, tomé la caja, se la pasé manteniendo una distancia cuidadosa. Nadie está demasiado roto para ser amado, dije con firmeza. Y el hecho de que alguien no pudiera sostener su intensidad emocional habla más de sus limitaciones que de las suyas. Valentina tomó un pañuelo. Se secó las lágrimas. Usted no me conoce lo suficiente para decir eso. Tiene razón. Admití. Pero sí sé lo suficiente para decir que viniendo aquí, buscando ayuda, siendo vulnerable con una extraña, eso no es debilidad. Es la forma más valiente de fortaleza. Algo cambió en su expresión. Me miraba ahora no solo como terapeuta, sino como alguien que la veía realmente. Y ahí fue cuando supe. Supe que esta no sería una terapia ordinaria. Supe que iba a tener que vigilar cada palabra, cada gesto, cada segundo de silencio. Porque ya podía sentir el inicio de algo que no tenía permitido sentir. El reloj marcó las 10:10. 50 minutos habían pasado como 15. Vamos a tener que detenernos aquí por hoy, dije, aunque lo último que quería era que se fuera. Podemos programar para la próxima semana. Valentina asintió, secándose las últimas lágrimas. ¿Misma hora? Misma hora. Cuando se levantó para irse, me tendió la mano. Era un gesto simple, formal, el tipo de despedida que había compartido con cientos de pacientes. Pero cuando nuestras manos se tocaron, sentí una corriente eléctrica que no tenía nada de profesional. Solté su mano rápido, tal vez demasiado rápido. Ciela lu noto, nulu demostró. Gracias, doctora Restrepo, dijo. Me sentí escuchada. Es mi trabajo. Respondí. Aunque ambas sabíamos que lo que había pasado en esos 50 minutos había sido más que eso. Las semanas siguientes establecieron un patrón que se volvió a la vez rutina y tortura. Martes a las 9. 50 minutos. Valentina llegaba siempre 5 minutos antes. Yo abría la puerta exactamente a tiempo. Nos sentábamos en las mismas posiciones, separadas por el escritorio que de repente parecía insuficiente. Hablábamos sobre sus ataques de pánico, sobre su ex, sobre su familia que no terminaba de aceptar su sexualidad, sobre el trabajo en una firma de arquitectura donde era la única mujer abiertamente gay. Cada sesión, ella se abría un poco más cada sesión. Yo tenía que trabajar más duro para mantener la distancia profesional, porque algo estaba cambiando. No era solo que entendiera su dolor, eso era parte de mi trabajo. Era que anticipaba sus sesiones de una forma que no era profesional. Era que los lunes por la noche revisaba sus notas más de lo necesario. Era que me descubría pensando en ella en momentos aleatorios, preguntándome si había tenido un buen día, si había dormido bien, si los ataques de pánico habían disminuido. Me vigilaba constantemente, analizaba cada pensamiento, cada emoción, aplicando a mí misma el mismo escrutinio que aplicaba a mis pacientes. En la quinta sesión algo se rompió. Valentina estaba hablando sobre un evento familiar donde su madre había hecho un comentario hiriente sobre esa fase que supuestamente estaba atravesando. La vi cejarse y la mandíbula apretada, las manos convertidas en puños.
Debe ser agotador, dije suavemente. Tener que justificar constantemente quién eres ante la gente que se supone debería amarte incondicionalmente. Valentina levantó la vista, y había algo crudo en su expresión. ¿Cómo lo soporta usted?, preguntó. ¿Cómo mantiene la compostura cuando escucha estas cosas día tras día? La pregunta era personal de una forma que no debía ser. Yo no soy la que está en terapia, respondí cuidadosamente. Mi trabajo es sostener su dolor, no procesarlo junto con usted, pero usted también es humana, insistió Valentina. También es lesbiana. También debe haber pasado por esto. Respiré profundo. Había una línea aquí que no debía cruzar. Tiene razón. He pasado por cosas similares. Pero hablar de mis experiencias personales desviaría el foco de su proceso. Este tiempo es suyo, Valentina, no mío. Vi algo en sus ojos, decepción, comprensión, ambas tal vez. Lo siento, dijo. No quería hacerla sentir incómoda. No me hace sentir incómoda, respondí, y era verdad parcialmente. Lo que me hacía sentir era algo mucho más complicado. Solo necesito mantener los límites claros. No por frialdad, sino porque es lo que la protege a usted, Valina, sintió lentamente. Los límites, repitió. Siempre estamos hablando de límites. Límites con mi familia, límites con mi ex, límites conmigo misma. A veces me pregunto si toda mi vida es solo una serie de líneas que no puedo cruzar. La tristeza en su voz era palpable. Sentí el impulso de consolarla, de decirle que no todos los límites eran jaulas, que algunos protegían. Pero las palabras se quedaron atascadas porque yo misma estaba viviendo dentro de un límite que empezaba a sentirse exactamente como una jaula. Los límites saludables crean espacio para crecer, dije, repitiendo doctrina que había enseñado cientos de veces. No son prisiones, son marcos. ¿Y si se sienten como prisiones?, preguntó Valentina, sosteniéndome la mirada. El aire del consultorio se volvió más denso. Ambas sabíamos que ya no estábamos hablando solo de su familia o su ex. Entonces tal vez necesitamos examinar por qué se sienten así, respondí, mi voz sonando menos firme de lo que pretendía. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio terapéutico donde el paciente procesa. Era el silencio cargado donde dos personas se miran y reconocen algo que no pueden nombrar. Fue Valentina quien lo rompió. ¿Usted alguna vez siente que mantener todos estos límites profesionales es...? Se detuvo, como dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea. ¿Es qué?, pregunté, aunque sabía exactamente qué iba a decir. Solitario, terminó en voz baja. Mi corazón latió más fuerte. A veces, admití, y en el momento en que las palabras salieron supe que había cometido un error. No porque fuera mentira, sino porque era demasiado verdad, demasiado personal, demasiado real. Vi el impacto en su rostro, una conexión reconocida. Yo también me siento sola, dijo Valentina. Incluso aquí, especialmente aquí. Tal vez. Porque usted me entiende de formas que nadie más lo hace. Pero hay esta distancia entre nosotras que no puedo cruzar. Lily, dije, y su nombre en mi boca sonó diferente, más íntimo de lo que debería. Esa distancia existe por una razón. Estoy en una posición de poder. Usted viene a mí vulnerable, buscando ayuda. Sería un abuso terrible si yo me detuve, dándome cuenta de que estaba verbalizando algo que no debía ser verbalizado. ¿Si usted qué?, preguntó, inclinándose levemente hacia adelante. La distancia entre nosotras se sintió a la vez infinita e insuficiente. Si permitiera que esto se convirtiera en algo que no es terapia, terminé. ¿Y qué sería?, Valentina preguntó, y había una valentía en su voz que me desarmó completamente. ¿Qué sería esto si yo no fuera su paciente? La pregunta quedó suspendida en el aire. Tenía que detener esto. Tenía que redirigir, restablecer límites, recordarle y recordarme a mí misma por qué estas reglas existían. Pero por un segundo, solo un segundo, me permití imaginar.
Imaginar un mundo donde Valentina entraba a mi vida no a través de una derivación terapéutica, sino de cualquier otra forma. Un café, una librería, una coincidencia ordinaria que podría haberse convertido en algo extraordinario, el segundo pasó. Me enderecé en mi silla, restableciendo la postura profesional. Pero usted es mi paciente, dije con firmeza. Y mientras eso sea cierto, lo único que puede haber entre nosotras es una relación terapéutica. No porque yo no. Me detuve antes de terminar esa frase. Valentina cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había aceptación allí, pero también dolor. Lo entiendo, dijo. No volveré a presionar. El reloj marcó las 10:10. 50 minutos que se habían sentido como 5 y como 5 horas simultáneamente. Creo que necesitamos procesar lo que acaba de pasar aquí, dije. Es importante que hablemos sobre transferencia, sobre cómo a veces los pacientes pueden desarrollar sentimientos hacia sus terapeutas como parte del proceso. Valentina me miró con una intensidad que me quitó el aliento. ¿Es eso lo que cree que es? Transferencia. La pregunta era un desafío. Porque ambas sabíamos que lo que estaba sucediendo entre nosotras no era el fenómeno psicológico ordinario donde un paciente proyecta sentimientos en su terapeuta. Esto era mutuo. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Es lo que tiene que ser, respondí finalmente. Es lo único que puede ser. Pasaron 3 semanas de sesiones donde ambas fingimos que la conversación del límite nunca había ocurrido. Valentina hablaba sobre su ansiedad, sobre el trabajo, sobre intentar reconectarse con amigos que había descuidado. Yo ofrecía herramientas terapéuticas, técnicas de regulación emocional, marcos cognitivos para reinterpretar pensamientos automáticos. Todo absolutamente profesional. Todo absolutamente falso en la forma en que evitábamos el elefante en la habitación. Pero la tensión no desaparecía, se reorganizaba. Vivía en los silencios que duraban un latido demasiado largo. En la forma en que nuestras miradas se encontraban y alguna de las dos tenía que ser la primera en apartar la vista. En cómo yo había empezado a notar detalles que no debía notar, que Valentina se mordía el labio inferior cuando pensaba profundamente, que jugaba con el anillo en su pulgar cuando hablaba de algo que la ponía nerviosa, que inclinaba la cabeza levemente hacia la izquierda cuando estaba considerando algo que yo había dicho. Fue en la 9ª sesión cuando todo se fracturó. Valentina llegó diferente esa mañana. Más tensa, los ojos hinchados como si hubiera llorado. ¿Qué pasó? Pregunté en cuanto se sentó. Tuve el peor ataque de pánico hasta ahora. Respondió con la voz quebrada. Anoche. Duró casi 2 horas. Pensé que iba a morir. Literalmente pensé que mi corazón iba a explotar. Se llevó las manos al pecho, recreando el momento, y pude ver el temblor todavía presente en sus dedos. ¿Hiciste las técnicas de respiración que practicamos? Pregunté, aunque podía ver que la respuesta era sí, que no habían sido suficientes. Las hice todas. Respiración diafragmática grounding. ¿True? Nada funcionó, nada se quebró. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Tengo tanto miedo, Camila. Miedo de que esto nunca mejore. Miedo de estar rota para siempre. Ni siquiera se dio cuenta de que me había llamado por mi nombre de pila. O tal vez sí se dio cuenta y ya no le importaba. Me levanté de mi silla, un movimiento automático impulsado por el deseo de consolar. Caminé alrededor del escritorio. Me detuve a medio metro de donde ella estaba sentada. Era lo más cerca que habíamos estado físicamente en 9 semanas. Valentina, mírame, dije suavemente. Ella levantó la vista, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tú no estás rota. Estás pasando por algo difícil, pero no estás rota, y esto va a mejorar. Te lo prometo. Extendí la mano para alcanzar la caja de pañuelos que estaba en la mesa lateral. Ese fue el error. Porque para alcanzar la caja, tuve que inclinarme, y en ese movimiento, mi hombro rozó el suyo. Fue el contacto más mínimo, un roce de tela contra tela, que ni siquiera era piel contra piel, pero ambas lo sentimos como una descarga eléctrica,
Nos quedamos inmóviles. Podía escuchar su respiración, alterada no por ansiedad ahora, sino por algo completamente diferente. Podía sentir el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Podía percibir el momento exacto en que esto se convertiría en algo de lo que no podríamos regresar. Me alejé bruscamente. Puse la distancia del escritorio entre nosotras nuevamente. Me senté en mi silla con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. «Lo siento», dije, aunque no sabía exactamente por qué me disculpaba. «Eso fue nada», terminó Valentina. No fue nada, pero su voz temblaba. Nos miramos a través del espacio del escritorio que de repente se sentía absurdamente inadecuado como barrera. «Valentina», empecé sin saber cómo continuar. No, me interrumpió. «Por favor, no digas lo que estás a punto de decir. No me des el discurso sobre límites profesionales. No ahora, no cuando ambas sabemos que acabamos de sentir lo mismo». El aire del consultorio parecía haberse agotado. «Precisamente porque ambas sentimos lo mismo es que tengo que decirlo», respondí. «Esto no puede pasar, no mientras tú seas mi paciente. Sería éticamente incorrecto, sería un abuso de mi posición. Te haría daño a ti, a mí, a todo lo que hemos construido en estas sesiones. ¿Y si dejara de ser tu paciente?», preguntó. La pregunta me golpeó como un puño. «No», dije inmediatamente. «No puedes tomar esa decisión ahora, en este estado emocional. ¿Solo para qué?» «Desafío. ¿Solo para que puedas tocarme sin sentirte culpable?» «Porque eso es lo que quieres, ¿verdad? Quieres tocarme. Lo veo en la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Lo escucho en tu voz cuando dices mi nombre. Lo siento en el aire cada vez que estamos en esta habitación juntas. Cada palabra era verdad. Cada palabra era una herida. Lo que yo quiero es irrelevante», dije, y mi voz sonó rota incluso a mis propios oídos. «Mi trabajo es protegerte, incluso de mí misma. Especialmente de mí misma. Valentina, estás en un momento vulnerable. Has pasado por una ruptura difícil, estás lidiando con ansiedad severa, tu familia te rechaza. Es completamente natural que busques conexión, que confundas la seguridad que sientes aquí con algo más. No me hagas gaslighting emocional», respondió con una firmeza que no esperaba. Sé la diferencia entre transferencia y esto. El silencio que siguió fue devastador. Finalmente, Valentina se puso de pie. «Creo que necesito irme. Todavía nos quedan 15 minutos. Señalé débilmente. «No importa. No puedo estar aquí ahora mismo. No puedo sentarme frente a ti y fingir que no acabo de admitir lo que siento. No puedo». Se detuvo, respirando profundo. «Necesito espacio», asentí, aunque todo en mí quería pedirle que se quedara. Cuando llegó a la puerta, se volvió. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Tú decides», respondí. «Si quieres continuar la terapia, podemos. Si sientes que necesitas transferirte a otro terapeuta, lo entenderé y te ayudaré a encontrar a alguien excelente. O si necesitas tiempo para pensar, también está bien». Valentina asintió lentamente. «¿Y si no quiero ninguna de esas opciones? ¿Y si quiero algo completamente diferente? Entonces tendrías que dejar de ser mi paciente primero», dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Y aún así, tendría que esperar?» «El código de ética dice mínimo 6 meses después de terminada la relación terapéutica». 6 meses, repitió Valentina. No era una pregunta, era una consideración. «Sí, ¿y si espero 6 meses? ¿Y si hago todo correcto? Encuentro otro terapeuta, trabajo en mi ansiedad, espero el tiempo requerido. ¿Entonces qué?» Me sostuvo la mirada. «Entonces podría sentir esto sin culpa». La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Sabía que mi respuesta cambiaría todo. «Entonces», dije cuidadosamente, «podríamos explorar qué es esto. Como 2 mujeres adultas, sin desequilibrio de poder, sin nada que nos impida conocernos realmente». Valentina sonrió.
Pero había lágrimas en sus ojos. 6 meses, dijo otra vez. Es mucho tiempo. Es el mínimo ético. Respondí. Y Valentina, necesitas ese tiempo no para mí, para ti. Para trabajar en tu ansiedad con alguien que pueda dedicarse completamente a eso sin la complicación de sentimientos personales, asintió. Tienes razón. Lo sé, es solo que Jess, interrumpí suavemente. Yo también. Se fue. Y yo me quedé en mi consultorio sintiendo como si acabara de cruzar y a la vez no cruzar una línea irreversible. Valentina no volvió la semana siguiente. Me envió un email formal agradeciéndome por mi profesionalismo y pidiéndome una referencia. Le envié el nombre y contacto de la doctora Patricia Vargas, una colega excelente especializada en ansiedad. Adjunté todas las notas de nuestras sesiones, cuidadosamente editadas para eliminar cualquier cosa demasiado personal. Escribí un resumen clínico objetivo, profesional, que no mencionaba nada sobre roces accidentales o silencios cargados o la forma en que mi vida se había reorganizado alrededor de martes a las 9. Los primeros días fueron los más difíciles. El martes siguiente me descubrí mirando el reloj a las 8:55, esperando una llegada que sabía que no vendría. El consultorio se sentía más vacío sin ella. O tal vez yo me sentía más vacía. Intenté concentrarme en mis otros pacientes, en la escritura de un artículo que debía entregar, en cualquier cosa que no fuera la certeza de que había hecho lo correcto de la forma que se sentía completamente equivocada. 2 semanas después, Patricia me llamó. Valentina empezó terapia conmigo. Dijo, quería que supieras que está bien. Bueno, no bien, pero trabajando en ello. Me preguntó si podía hablar contigo sobre su caso. ¿Qué le dijiste? Pregunté, el corazón acelerándose. Que podíamos hacer una consulta profesional si era necesario, pero que primero quería tu autorización. Hizo una pausa. Camila, ¿hay algo que debas saber sobre tu relación con esta paciente? La pregunta era profesional, pero detecté la curiosidad debajo. Mantuve todos los límites éticos. Respondí. Pero sí, hay complejidad emocional que fue parte de por qué la referí a ti. Patricia suspiró. Entiendo. ¿Estás bien? La pregunta era simple. La respuesta no. Estaré bien. Dije que no era lo mismo que estar bien ahora. Gracias por preguntar. Y Camila, para que sepas, ella habla de ti mucho, con mucho respeto, mucha admiración. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, la impactaste profundamente. En el buen sentido. Las palabras me consolaron y me torturaron a partes iguales. Los meses pasaron con una lentitud cruel. Marzo se convirtió en abril mayo. Me enfoqué en el trabajo, en mis pacientes, en la investigación que siempre posponía. Salí con amigos que comentaban que parecía distraída. Consideré brevemente aceptar una invitación a cenar de una mujer que conocí en una conferencia, pero la idea se sentía como traición a algo que ni siquiera tenía derecho a llamar compromiso. En junio, 5 meses después de la última vez que vi a Valentina, recibí otro email. Era breve. Quería que supieras que estoy mejor. Los ataques de pánico han disminuido significativamente. Patricia es excelente. Gracias por referirme a ella. Y gracias por todo lo demás. Sé que tuviste que tomar decisiones difíciles. Espero que sepas que fueron las correctas. Leí ese email probablemente 50 veces. Busqué significados ocultos en cada palabra. Todo lo demás significaba que ella también estaba esperando. ¿O era solo gratitud por una terapia bien hecha? No respondí. Porque responder habría sido romper el silencio que el código de ética requería, pero guardé el email. Lo imprimí y lo puse en un sobre en mi escritorio, un recordatorio tangible de que no había imaginado todo. En agosto, 6 meses exactos después de nuestra última sesión, me desperté con el conocimiento de que el período de espera había terminado. Técnicamente, éticamente, ya no había nada que nos impidiera vernos. Excepto que no sabía si ella seguía queriendo. Habían pasado 6 meses. Ella había trabajado en sí misma,
superado mucho de su ansiedad. Tal vez lo que había sentido en mi consultorio había sido exactamente lo que le había dicho, que era un subproducto de vulnerabilidad y necesidad. Pasé todo el día debatiendo qué hacer. Le escribía. ¿Esperaba que ella me contactara? ¿Dejaba que esto se disolviera en un qué hubiera pasado si que eventualmente dejaría de doler? A las 8 de la noche, estaba en mi apartamento con una copa de vino que no estaba bebiendo, mirando mi teléfono como si fuera a revelar respuestas. Cuando sonó, casi lo dejé caer. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz era inconfundible. Camila, Valentina. Su nombre en sus labios después de 6 meses me quitó el aliento. Sí, logré decir. Soy yo. Sé que tal vez no debería llamar. Sé que tal vez tú ya seguiste adelante o decidiste que esto no era buena idea o no he seguido adelante. Interrumpí. No decidí que fuera mala idea. He estado esperando. Escuché su respiración alterarse. En serio, 6 meses. Como el código requería. Como ambas necesitábamos una pausa. ¿Podemos vernos?, preguntó. No en tu consultorio. En algún lugar neutral. Solo para hablar. Para ver si esto que sentimos todavía existe fuera de ese espacio. Sí, respondí sin dudarlo. ¿Cuándo? Mañana. Hay una cafetería en la zona G Café Azar. Lo conoces, lo conocía. Un lugar público, neutral. Perfecto para 2 mujeres que necesitaban averiguar si lo que había entre ellas sobrevivía fuera de las dinámicas de terapeuta y paciente. ¿A las 6? Sugerí. A las 6. Acordó. Hubo otro silencio, pero este era diferente. No cargado de tensión prohibida, sino de anticipación permitida. Camila dijo antes de colgar. Gracias por esperar. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto. Respondí. Aunque fuera lo más difícil, llegué al Café Azar 15 minutos antes, un hábito de terapeuta que no pude romper. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café que sabía que no iba a beber y observé la calle esperando verla llegar. Cuando apareció exactamente a las 6, el mundo pareció ralentizarse. Llevaba un vestido azul que nunca le había visto, el cabello suelto en lugar de recogido, y cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal, sonrió. Una sonrisa real, sin la tensión que siempre había tenido en el consultorio. Entró, caminó hacia mi mesa, y por un momento ninguna de las dos supo qué hacer. Nos abrazábamos, nos dábamos la mano. ¿Manteníamos la distancia hasta saber dónde estábamos paradas? Fue Valentina quien tomó la decisión. Se inclinó y me besó la mejilla, un gesto simple que me dejó sin aliento por su normalidad. Hola, dijo. Sentándose frente a mí, hola, respondí, y mi voz sonó extrañamente tímida. ¿Te ves bien? Diferente, me siento diferente, admitió. El trabajo con Patricia ha sido transformador. Los ataques de pánico prácticamente han desaparecido. Duermo toda la noche. He reconectado con amigos. Incluso hablé con mi madre y establecí límites claros. Me alegra tanto escuchar eso, dije, y era absolutamente verdad. Verla así, saludable, fuerte, era todo lo que había esperado cuando la referí. Tú tenías razón, continuó Valentina. Yo necesitaba ese tiempo. Necesitaba trabajar en mí misma sin la complicación de esto. Hizo un gesto entre nosotras. Y ahora que lo he hecho, puedo estar aquí contigo sin necesitar que seas mi salvadora o mi terapeuta. Puedo estar aquí solo como Valentina, y yo puedo estar aquí solo como Camila, respondí. No como doctora Restrepo. Nos miramos a través de la mesa, realmente mirándonos por primera vez sin la barrera de roles profesionales. ¿Todavía lo sientes?, preguntó Valentina suavemente. Lo que sentíamos en el consultorio, ¿todavía está ahí? Respiré profundo. Sí, cada día de estos 6 meses. Incluso cuando pensé que tal vez era solo una fantasía que había construido, una proyección de lo que quería en lugar de lo que era real. Sí, todavía lo siento. Vi el alivio cruzar su rostro. Yo también.
Pensé que tal vez era solo la intensidad del espacio terapéutico, la vulnerabilidad, pero no. Es tú. Es como me hace sentir vista de una forma que nadie más lo hace. Extendí mi mano sobre la mesa. Palma arriba. Una invitación. China miró mi mano por un momento largo antes de poner la suya encima. El contacto fue eléctrico, pero diferente de antes. Ya no era prohibido, ya no era robado. Era elegido, mutuo, permitido. Necesito que entiendas algo, dije, entrelazando nuestros dedos. Yo nunca hice esto antes. Nunca me sentí así por una paciente. Nunca consideré siquiera la posibilidad. Y eso me asustaba más que cualquier cosa, porque significaba que esto era real de una forma que no podía controlar. Yo también estaba asustada, admitió Valentina. Porque tú eras la primera persona en mucho tiempo que me hacía querer estar mejor. No por vergüenza de lo que era, sino por el deseo de ser la mejor versión de mí misma. Y eso es aterrador, querer ser mejor por alguien más, no solo por mí. Corregí suavemente. Lo que lograste en estos 6 meses, lo hiciste por ti. Yo solo fui una motivación. Sonrió. Una motivación muy poderosa. Nos quedamos así, manos entrelazadas, conversando por horas. Ya no sobre traumas o ansiedad o límites familiares, sino sobre todo lo demás. Sobre libros y películas y lugares que queríamos visitar. Sobre infancias y primeros amores y sueños que habíamos guardado. Cuando el café comenzó a cerrar, nos dimos cuenta de que habían pasado 4 horas. No quiero que esto termine todavía, dijo Valentina mientras salíamos a la calle. La noche bogotana era fría, el aire limpio después de una lluvia reciente. No tiene que terminar, respondí. Podemos caminar, hablar más o me detuve, la palabra quedando suspendida entre nosotras. ¿O qué? Preguntó, deteniéndose también. Nos miramos bajo la luz amarilla del poste. ¿O puedo hacer algo que he querido hacer desde el primer martes que entraste a mi consultorio? ¿Qué? Susurró, aunque creo que ya sabía la respuesta. Di un paso hacia ella, eliminando la distancia que había mantenido entre nosotras durante 6 meses de terapia y 6 meses de espera. Levanté mi mano, permití que mis dedos rozaran su mejilla, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si quería. No se alejó, se inclinó hacia mi toque. «Puedo besarte», dije. «Si tú quieres que lo haga, hace 6 meses que quiero que lo hagas», respondió. Y entonces, finalmente, sin culpa, sin código de ética violado, sin nada entre nosotras excepto elección consciente y deseo mutuo, la besé. Fue suave al principio, tentativo, como si ambas estuviéramos memorizando este momento que habíamos esperado tanto. Pero luego Vecina puso sus manos en mi cintura, me atrajo más cerca y el beso se profundizó. No era desesperado, era como lluvia después de sequía, como respirar después de estar bajo agua. Cuando nos separamos, ambas estábamos sonriendo. ¿Valió la pena esperar?, dije. Definitivamente valió la pena, concordó Valentina. Caminamos por las calles de Bogotá con las manos entrelazadas. Y era la cosa más ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo. Éramos solo 2 mujeres que se habían conocido en las circunstancias más complicadas posibles y habían elegido hacer lo correcto hasta que hacer lo correcto significara estar juntas. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina. Ahora, respondí. Hacemos esto bien, despacio. Nos conocemos fuera de roles y expectativas. Construimos algo real. Me gusta ese plan, dijo, recostando su cabeza en mi hombro mientras caminábamos. Eso fue hace 2 años. Valentina y yo seguimos juntas, construyendo algo que comenzó en las circunstancias más improbables, pero se convirtió en la relación más sana que cualquiera de las 2 ha tenido. Ella nunca volvió a tener ataques de pánico severos, aunque ocasionalmente todavía necesita usar las técnicas de regulación emocional. Yo aprendí que el amor no tiene que sentirse como perder el control, puede sentirse como elegir conscientemente rendirse a algo más grande que uno mismo. No fue fácil llegar aquí.
Hubo momentos en esos primeros meses donde las dinámicas antiguas amenazaban con regresar, donde yo caía en patrones de cuidadora o ella en buscar validación de formas que recordaban la terapia. Pero trabajamos en ello, comunicamos. Establecimos nuevos límites saludables que protegían nuestra relación en lugar de impedirla. Y lentamente, sesión por sesión, de alguna forma, construimos algo hermoso sobre los cimientos de límites respetados. Si estás escuchando esto y alguna vez has tenido que esperar por amor, si has elegido hacer lo correcto aunque se sintiera como morir un poco cada día, quiero que sepas algo. La espera transforma el deseo en algo más profundo. Lo convierte en elección consciente en lugar de impulso. Y cuando finalmente puedes tocar a la persona que esperaste, cuando puedes besarla sin culpa, cuando puedes amarla sin violar nada excepto tus propios miedos antiguos, es infinitamente más dulce que cualquier gratificación inmediata hubiera sido. Algunos amores exigen paciencia. Los mejores amores la recompensan.